que dan un color rojo o un color verde. Ese es el poder. Ese es político. Descubre uno que las calles están rayadas de amarillo o de color blanco. También es el poder. En el barrio de uno hay un señor que es el dueño del supermercado, el dueño de los negocios, y al que todos le deben. Ese es el poder. Es un mundo político. Y luego uno descubre el poder de los sacerdotes en las iglesias y de los pastores también. Ese es un mundo político. Eso es lo político. Es decir, es un mundo al cual uno no puede evitar ni puede rehuir. ¿Y la política? Estamos hablando de lo político, pero ¿y la política? Miren qué complejo. La política aparece aun cuando uno no ha nacido. La Constitución dice: el Estado reconoce a la persona humana desde el instante de la concepción. Mira qué figura más peligrosa. Cuando vos la lees, te da la impresión que es una belleza, hasta te alegras y decís: qué suerte la de vivir en este país tan civilizado. No, nada de eso, nada de eso. Es el Estado que te está poniendo un sello aún antes que vos hayas nacido. Esa es la política. Y cuando uno nace, el papá tiene que irlo a apuntar a un lugar donde le dan un papel que se llama partida de nacimiento. Si vos no tenés partida de nacimiento, es una gran tragedia. La política. Esa es la política. La relación con ese animal peligroso que te resuella en el buche las 24 horas del día y que se llama Estado. Que vos no mirás, vos mirás al gobierno, pero no mirás al Estado, que es ese animal peligroso que te resuella en el buche las 24 horas del día y que vos no te das cuenta. Es el Estado. Esa es la política. Y el ser humano, ¿cómo se defiende? ¿Cómo sobrevive? Por ejemplo, en nuestra sociedad, prisionero entre dos celdas. Uno, la celda del Estado, y dos, la celda del mercado. El Estado dice: sos ciudadano, y vos hasta te alegrás, porque cuando cumplís 18 años te dan un papelito que se llama DUI. Papelito DUI. Ese papelito sirve para una cosa, para votar, pero además te lo piden para todo. Hasta las novias, antes de decirte que sí, te piden el DUI. Para comprobar que vos sos el que decís que sos. Y como el papel se llama documento de identidad, mira, y no tiene que ver con tu identidad, tiene que ver con tu identificación, no con la identidad. Pero eso se llama documento de identidad. Te dan el DUI y te lo piden para todo.
y solo con eso votás. Ciudadano, y te dice que sos ciudadano. Y el mercado te dice que sos consumidor, no comprador. Porque el que compra adquiere lo que necesita, pero el consumidor adquiere lo que desea. Mira qué problema. Y el mercado te pone precio y te quita valor. Te quita valor. ¿Qué hace el ser humano? Prisionero del mercado total y de un Estado que no funciona como tal. Un Estado que desaparece y entrega todo en manos del mercado. Ese es nuestro país. Ese es nuestro país. Cuando la guerra civil terminó, hace 25 o 30 años, una parte de los mandos guerrilleros pactaron con una parte de la oligarquía. Se renunció a la posguerra, se renunció a la política y se renunció al poder. En términos de negociación, se sabe algo de los acuerdos de paz, pero no de estos acuerdos. No de estos acuerdos. Esta es otra negociación, la negociación real. Ustedes saben que la consecuencia política fundamental de la guerra civil fue el fin de la Fuerza Armada como clase gobernante. Y la guerra civil de 20 años la encontramos hoy en el artículo 212 de la Constitución, que dice que la Fuerza Armada tiene como misión la defensa de la soberanía del Estado y la integridad del territorio. Hay un punto. Ahí están 20 años de guerra. Son dos líneas en la Constitución que expresan el fin de la Fuerza Armada como clase gobernante. Como clase gobernante. Es que la Fuerza Armada no ganó la guerra. Y en esa medida la perdió. La guerrilla no perdimos la guerra y en esa medida la ganamos. Cuando no gana la guerra, la Fuerza Armada pierde su calidad de clase gobernante y entra otra clase gobernante. Parte de la antigua guerrilla y Arena. Estos dos, Arena y un nuevo partido llamado FMLN, que no tiene nada que ver con la guerrilla del FMLN. Mira qué complejo el problema que se le pone en la cabeza política a la gente. No tiene nada que ver. Ni así, mira, ni lo más pequeño que vos te puedas imaginar. Estos dos pasan a funcionar como las dos vigas maestras del nuevo orden político, económico y social del país. Viene el neoliberalismo desembosado, total, absoluto, ciego, tan completo fue lo que aquí se aplicó, que en Irak se aplicó un modelo que se llama Remember El Salvador. Y lo aplicó en Irak, el mismo hombre que lo aplicó aquí. Claro, como somos 20.000 kilómetros cuadrados, todo se puede investigar y comprobar. Fuimos laboratorio.
Un acuerdo fue: renuncia a la política. Las personas en nuestro país no debían hacer política. Y por eso es que no miras hoy esta sociedad con tanta capacidad de organización, con tanta capacidad de movilización, con tanta conciencia, de repente se queda muda, ciega, sorda y paralizada. Así hemos estado durante casi 30 años. Nadie debía hacer política. Ese fue un acuerdo. Todo mundo debía simplemente ir a votar el día de la votación. Eso sí. Mira qué acuerdo. Para cumplir esto se aplicaron dos filosofías. La primera se llama precarismo y la segunda se llama anomia. ¿En qué consiste el precarismo? En la distancia creciente entre el capital y el trabajo. Eso quiere decir que tu trabajo no vale nada. Tu trabajo no vale nada. Es el capital el que vale todo. Claro. Cuando el trabajo de los seres humanos pierde su valor, la vida es precaria. Por eso el nombre de precarismo. Vos sabés que hace 30 o 40 años, cuando vos te graduabas de algo, ya tenías asegurada tu vida. En cambio hoy, cuando un muchacho o una muchacha se gradúan de algo en la universidad, no tienen nada. Se gradúan de médicos y tienen aseguradas su vida y su trabajo. No. Se gradúan de ingenieros. No. Arquitectos, químicos, lo que sea. No vale nada. Eso se llama precarismo. Y estamos hablando de la gente que va a la universidad. Pero esto vale para todo. Esto vale para todo. Precarismo. Vos te das cuenta en las ferias de empleo y dicen, hay 100 puestos y llegan 2.000 y 3.000 muchachos. 2.000 y 3.000 muchachos. Y esos muchachos tienen condiciones para negociar las condiciones en que van a vender su fuerza de trabajo. No. Porque si uno dice que no, hay 500 que dicen que sí. Eso se llama precarismo. La vida precaria. Y hay otro fenómeno que se llama anomia. Todo esto se aplicó organizadamente y complejamente. La anomia. Miren qué palabra más fea, anomia. La anomia es la incapacidad del ser humano para reaccionar ante fenómenos que le son negativos. Se parece a la depresión, pero no es depresión. La anomia tiene 4 partes. Primera parte, miedo a la realidad. Cuando uno le tiene miedo a la realidad, no está en condiciones de pensar correctamente. Lo primero que te cortan en la anomia es eso. ¿Y qué ejemplo tenemos de eso? La guerra social. ¿A quién racionalmente le puede caber duda que el país vive en una guerra, la más sangrienta, la más compleja de nuestra historia? Pero sin embargo,
No siempre y no todas las personas miran la realidad sabiendo que vivimos en guerra. Es miedo a la realidad. Segunda característica de la anomia: pérdida de inteligencia. Porque si vos te alejas de la realidad, perdés inteligencia. La inteligencia es la relación de tu cerebro con la realidad. Cuando vos te alejas de esa realidad, hay una pérdida de inteligencia que también nos ocurre a nosotros. Y la política es una actividad que requiere inteligencia. Tercera característica de la anomia es la reducción del compromiso. Cuando la idea que predomine es la que dice: yo soy listo, no me meto en nada. Eso es letal, porque entonces no hay compromiso. ¿Y quién hace las cosas sino el pueblo? Nadie viene a resolvernos nuestros problemas. Somos nosotros. Pero eso requiere compromiso. La anomia elimina el compromiso. Y en cuarto lugar, la anomia paraliza la sociedad. Si nadie se compromete, entonces la sociedad está paralizada. Está paralizada. Eso se llama anomia. Y vos lo notás. Y vos lo notás. Miren lo que ocurre con las pensiones. ¿Y hubo expresión frente al fenómeno de las pensiones? ¿Expresión política? No. El centro es: ¿hace o no hace política la gente? La gente. Y hasta ahora hemos hablado de la gente. Es decir, el ser humano de carne y hueso, contante y sonante. Cuando hablamos del pueblo, ya estamos hablando de otra cosa. El pueblo es una categoría jurídica política. El pueblo es el que vota. Es el súbdito del Estado. A ese pueblo se le dice que es el soberano. Mira qué figura. Soberano. Se le dice que es el soberano. Pero ese soberano apenas vota, pero nunca elige. La condición para que el pueblo vote es que nunca elige. ¿Y quiénes eligen? Los que tienen el poder. Eligen los banqueros. Eligen los grandes dueños de las empresas nacionales e internacionales. Eligen los financistas. Pero vota la gente. Pero no elige. El pueblo aparece como súbdito del Estado. Ahora bien, en ese mar hemos estado desde que la guerra civil terminó. Hace casi 30 años. Y hoy somos más pobres que nunca. Con más de 3 millones de salvadoreños en los Estados Unidos, Canadá, Italia, Australia. Más de 3 millones. Que constituyen una parte de la población. Que sean lo que sean en otras partes, siempre allí serán inmigrantes. Somos una sociedad dividida, profundamente dividida.
hace 30 años, más de 30 años, se les entregó a los partidos políticos el monopolio del aparato del Estado. Esta es una cosa muy importante. El artículo 85 de la Constitución de 1983 dice: el sistema político es pluralista y se expresa a través de los partidos políticos, que son el único instrumento para la expresión del pueblo dentro del gobierno. Los partidos políticos dueños del aparato estatal. Hoy los partidos políticos son dueños de la Asamblea, dueños de la Corte de Cuentas, del Tribunal Supremo Electoral, de todo. Así lo dice la Constitución. En ese momento, sin duda, eso pareció una idea inteligente, correcta. Pero después de varias décadas, no lo es. No lo es. Los partidos políticos se hicieron empresas y la política se convirtió en mercancía que se compra y se vende. El pueblo votante se convirtió en cliente. Los estudiantes son clientes en las universidades. Ya no son estudiantes, son clientes. Mira qué drama, mira qué drama. Y en la sociedad, vos dejas de ser ciudadano y te convertís en consumidor. Vos valés si consumís. Por eso todo el mundo anda con un celular. Y hay de aquel que no tenga celular. Terrible. Una tragedia mortal. Incluso los que no tienen a quien llamar, ni tienen quien lo llame, tienen celular. Es el mercado. Y el celular no te comunica. No, para nada. Apenas te contacta. Son consumidores. Para los partidos sos votante, cliente. Para el mercado sos consumidor. A 30 años de esa decisión se derrumba eso. Los partidos que son los dueños de ese aparato no sirven para defender los intereses de la gente. No sirven. Son una amenaza. El mercado también una amenaza. Porque te convierte en mercancía y te quita humanidad. Mira qué drama. ¿Por qué crees vos que nuestra sociedad está sufriendo la peor guerra de nuestra historia, la más sangrienta? ¿Y por qué crees vos que las pandillas son hoy por hoy las dueñas del territorio? Es por esto que estamos hablando. Para finalizar esta parte, nosotros siempre crecimos sabiendo que los dueños del país eran los cafetaleros, sobre todo los que somos de Santana y de Occidente. Eran los cafetaleros. Por eso varias escuelas llevan los nombres de los cafetaleros. Es justamente por eso. Y todo el mundo sabía que producimos café, exportamos café, la economía se basa en el café. Pero eso acabó. Los cafetaleros se derrumbaron cuando se derrumbó la Unión Soviética. Mira qué relación más insospechada. Y vos podés decir, ¿y qué tiene que ver la Unión Soviética con el café? Pues no, directo. Y cuando desaparecen los cafetaleros como dueños del país, de la economía y del poder,
no aparece hasta hoy una clase dominante que constituya la fracción dominante. Mira qué fenómeno. Hoy no hay. Hay 5 bloques de acumulación capitalista que hace 40 años no existían. Nuevo, un fenómeno nuevo. Primer bloque de acumulación capitalista en el país, la pandilla. Es un ejercicio capitalista con capacidad de inversión, con capacidad de organización. La guerra social empezó cuando terminó la guerra civil. En ese momento empezó la guerra social. Estamos hablando de un fenómeno de 30 años. Hoy son el primer bloque capitalista. No es que sea el más fuerte, no, es el primero. Segundo bloque capitalista, la antigua guerrilla del FMLN. Los oligarcas nos dijeron: ustedes son brillantes, hicieron una guerra en este país de 20.000 kilómetros cuadrados y quedaron vivos. Ellos no saben que es de pura suerte. Pura suerte. No es que alguien sea listo, audaz, no, es pura suerte. Y circunstancias. Quedaron vivos, negociaron bien. Hagamos negocio. Les vamos a ayudar. Ahí empezó toda la historia. Claro, han pasado 30 años. No es poco. Hoy, ese bloque es uno de los bloques de acumulación capitalista. Tercer bloque, el narcotráfico. Potente, poderoso, muy sano. Para ese bloque no hay crisis de moneda, ni crisis de mercado, ni crisis política, no. Ese mercado está asegurado siempre, toda la vida. En todas las economías de todos los países, incluido el paisito de nosotros. Tercer bloque. Cuarto bloque, el sector terrateniente tradicional. Estoy hablando de Tomás Regalado y compañía. Ahí está. No creas vos que ha desaparecido. No, ahí están. Controlando el mercado del azúcar y el precio del azúcar y otras cosas. Y el quinto bloque es la burguesía financiera de cabeza oligárquica. Estamos hablando de Ricardo Poma, Simán, Crit. 5. Estos 5 en íntima relación entre ellos, negocios entre ellos, todos. Pero no hay un sector hasta ahora que pueda aparecer como el dominante, el más fuerte. No. Por eso vos sentís que el país está así como en el aire. Y los gringos, mira qué maravilla. ¿Y los gringos cómo están? Mira lo que acaba de pasar en Siria. ¡Qué maravilla del cielo! Yo sé que ustedes no andan muy bien con Dios. Sí, entonces, leen la Biblia hebrea. No, si se les echa de ver que no. Mira lo de Siria. Se anuncia un ataque a Siria y el ejército sirio, con tecnología rusa, responde a todos los cohetes
De 103 que tiraron, derribaron más de 70. Y otros cuantos fueron desviados. Y otros cuantos cayeron mal. Miren cómo ha cambiado la historia. Se acabó la supremacía. Se acabó la supremacía militar y se acabó la supremacía económica. El dólar está en su peor momento. Aparece el petro basado en el yuan y en el rublo ruso. Esa alianza Rusia-China tiene una trascendencia histórica increíble. No es China, no es Rusia, es la alianza Rusia-China. Esa alianza han cambiado toda la historia. Y en los momentos en que el bloque para el que trabaja Trump necesita que las empresas gringas regresen a los Estados Unidos para que abran empresas allí y le den trabajo a la gente, esas empresas gringas no están regresando. Mira qué lío. Y China anuncia la nueva ruta de la seda, que es un proyecto de mercado planetario. ¿Y vos crees que esas empresas van a regresar a Michigan, a Detroit? No, no están regresando. Mira qué lío. Mira qué lío. Se acabó la hegemonía estadounidense. Eso tiene que ver con nosotros. ¿Y nosotros somos de Occidente? No, no somos de Occidente. Cuando hablamos de Occidente estamos hablando de Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia y Nueva Zelanda. Eso es Occidente. No tiene una dimensión geográfica, no, es civilizacional. Eso es Occidente. ¿Nosotros somos de ese mundo? No. Claro que uno empieza a entender, a acercarse al Estado a través de un libro que se llama La Ilíada, que uno no le entiende cuando la lee la primera vez. Entiende, piensa que es un rollo de una mujer que se fue con otro y que luego el otro la fue a buscar y se pelearon. No, nada de eso. Nada de eso. Es la guerra del libre mercado, de la primera guerra del libre mercado. Ahí está Occidente. Hagamos el esfuerzo de leer de nuevo la Ilíada y allí encontrarás vos Occidente, la filosofía, la psicología. Pero nosotros no somos de ese mundo. No, es que no nos han invitado a la fiesta. No nos han invitado a esa fiesta que se está terminando. Pero tampoco somos del Oriente. ¿Qué ocurre en el mundo de hoy? ¿Es el Oriente el que viene? No todo. Y es que si vos te fijas un poquito, casi todas las cosas las descubrieron esos chinos. Y hoy con toda esa sabiduría, mira lo que está ocurriendo. Y si nosotros no somos del Oriente, ni somos del Occidente, ¿de dónde dianche somos? ¿O no somos de ningún lado? Somos de la periferia. Hombres y mujeres periféricos. Nos movemos en la periferia. ¿Y qué vamos a hacer nosotros en El Salvador? Somos el país más pequeño del continente, pero además el más pobre. El que menos lee. ¿Cuántas horas al día leemos? ¿Cuánto pensamiento abstracto producimos? ¿Cuánta tecnología? ¿Cuánta ciencia?
somos el que menos. Es el mundo de nosotros, terrible mundo, de la periferia de la periferia. Hasta en el cielo vamos a tener dificultades. Porque vos sabés que cuando uno llega al cielo, lo interroga Santo Tomás de Aquino. Gran coco. Y lo primero que le pregunta a uno es: ¿y cuántas horas leías? Ahí empieza el lío. Y si vos le empezás a decir: no, es que me ardían los ojos, o si no, es que fíjese que me daba un gran sueño, lo mandan a uno al infierno. Esos somos nosotros, periferia de la periferia. Pero no estamos condenados a estar en ese sótano, no. Además es cosa de vida o muerte. Para avanzar en confrontar y en resolver eso, necesitamos mucha cabeza política, y necesitamos aprender a hacer política, para participar en política, pero en nuestra política. Este es el punto. Vos haces política cuando definís tu proyecto, tu propósito, definís metas, definís calendario, definís quiénes son tus amigos, quiénes son tus aliados, quiénes son tus enemigos y los tiempos con los que contás. Allí estás haciendo política. Esa es tu política. Cuando la gente se organiza en las comunidades para luchar contra la contaminación del agua y del ambiente o de la atmósfera, allí está haciendo política. Cuando la gente decide como instrumento para lograr sus fines, allí está haciendo política. Pero cuando vos vas a votar el día de la votación, pensando que hay que votar porque es tu deber, ahí está participando en la política de los partidos políticos. Miren lo que pasó el 4 de marzo recién pasado. La gente hizo política. Y la gente descubrió que el voto es un instrumento político. Esta es una revolución teórica. Una revolución teórica. Porque a uno le dicen que el voto es tu corazón que palpita. Es el pajarito que canta en la oscuridad. El voto es tu derecho. El voto es un deber sagrado que hay que cumplir toda la vida. Todo eso te dice. Pero la gente descubrió nada de ese poema. El voto es un instrumento político en manos tuyas, que vos sabés que es táctico. Esto quiere decir que lo usas hoy y no lo usas mañana. Hoy decidís no usarlo, pero luego decidís cómo usarlo. Instrumento político. El 4 de marzo, más de 100.000 personas anularon el voto, por ejemplo. Ese es el nivel más alto de la cabeza política. El que anule el voto. El que anule el voto se mete en la boca del lobo. Va ahí como si nada. Como un gran ciudadano. Y la gente de los partidos te mira a la cara y dice: este es un gran ciudadano. Y te da la papeleta. Y vos agarrás la papeleta como si nada. Y luego te dan un crayón. Y vos agarrás el crayón y te metes a la caseta.
Pero ya estando solo en la caseta, agarrar la papeleta y mira qué belleza, mira qué belleza. Esa es una lindura. Y la doblas para que lo miren bien tranquilo. Así es este man. Ahí donde lo ven. La doblas y chanda. Y firmas. Y metes el dedo en un asunto ahí. Para ir afuera. Sí, la web y ya se le dijo, como si nada has hecho. Es de la belleza. Anularse el voto. El nivel más alto. Sí. O si no, no votas por nadie. ¿Qué quiere decir? Ninguno. O si no, te vas para Panteos. Panteos. O a comer yuca y chalchoa, que también es una conducta política. Claro, claro. Hoy la cosa cambia. En febrero del próximo año, así como están las cosas, si se resuelven los requisitos legales, si construimos un movimiento político en todo el país, todo mundo a votar masivamente. El voto es instrumento político, no hay que olvidarlo. Y yo lo uso de acuerdo a las condiciones, de acuerdo a las circunstancias. Es tuyo el instrumento, es tuyo. En este momento, toda aquella anomia a la que me he referido está siendo superada. La gente está movilizada, la gente se está organizando, la gente tiene esperanza de nuevo. Esta reunión indica eso. Esto indica eso. Hay un oxígeno que está recorriendo las conciencias de todas las personas y que está diciendo, de mí depende, que hay que hacer política y que hay que organizarse y que hay que participar. Este es un nuevo momento en nuestro país y en el planeta. En el planeta. En el planeta hay grandes peligros de guerra y guerra atómica. A nosotros no nos conviene eso, no. Pero nos conviene que haya un cambio de correlación de fuerzas. Eso sí. Eso sí. Y aquí pasamos por el peligro que se llama somalización. Somalización. Si los dueños del territorio son las pandillas, si en los territorios desaparece el Estado en términos de política de salud, de educación, de trabajo, vivienda, y son las pandillas las que imponen la ley, el orden, así como ocurre, vamos avanzando a lo que se llama somalización. Y la somalización se expresa en la construcción de territorios que pertenecen a determinados grupos. Ya hoy vos lo ves. Colonias enteras encerradas. No sé si aquí en Santana está la orden del día. En San Salvador, la gente le pone zaguán a la entrada y a la salida, y la gente vive adentro, encerrada. Esos son territorios aparte. ¿Y allí existe el Estado? No, no existe el Estado.
son las pandillas. Que ya expliqué que son un poder de acumulación capitalista. Eso nos estamos jugando.